Ya vamos. Ujú. Es una maravilla que podamos tener estas actividades virtuales, porque antes de la pandemia parecía como muy complicado, ¿no? Hacer una videoconferencia y hay equipos especiales y salas especiales. Y ahora es tan fácil que es con Zoom o alguno de los. Ok, van a empezar con ese. Creo que este sería el más apropiado para empezar, los dos que se parecen mucho con este título. Pero como lo tengan planeado, está bien. Bueno, Presentar nada más. Listo. ya, gracias, vale. Bueno, Perfecto. Bueno, yo voy a presentar este artículo y mis compañeras Valeria y Andrea van a presentarlo. Ok, muy bien. ¿Le puedes dar que sigue, por favor, Vale? claro. Ok. En 1928, Frederick Griffith hizo experimentos con los estreptococos y veía él trabajó con dos cepas. Una que era virulenta y tenía, les llamó smooth, S de smooth, de que estaba lisa, y R de rugosa, raw. Y cuando inyectaba la S, veía que pues el ratón moría, ¿no? Y cuando inyectaba la R, no moría. Entonces, después calentó las bacterias de, de, de la cepa S. En este caso, la bacteria, pues, era la que moría y al ser inyectada al... ¿Alguien tiene prendido su... Si alguien, cierren todos sus micrófonos, por favor. Gustavo Limón. Por favor. Gracias. Ok. Y cuando se calentaba esta cepa, pues moría y al ser inyectada al ratón, pues no afectaba. Entonces, después lo que hizo fue mezclar ambas cepas, la que calentaba y que era virulenta, pues cuando estaba viva, y la que no era virulenta, pero estaba viva. Y al inyectar esta combinación, se daba cuenta, obviamente, se daba cuenta de que los ratones morían. Y pues se preguntaba por qué morían, si es que ya si se está compartiendo la pantalla, a lo mejor si lo pones en... ¿No tienes anclado a nadie? Perdón, es que... Sí, ok, sí, porque yo sí la veo sin problemas. Ok. Entonces se preguntaba por qué pasaba esto, ¿no? Y además, después revisó los ratones que con esta mezcla y se dio cuenta que las bacterias presentaban todas el fenotipo de la cepa rugosa. ¿Le puedes dar a la que sigue, vale? Por favor. Gracias. Oswald Avery, trabajando en la Universidad de Rockefeller en 1913, lo que quería era investigar, pues, conseguir un tratamiento para igual la neumonía. Y a él le interesaba mucho de qué estaba compuesto, la composición en sí de estas bacterias, ¿no? Entonces determinaron que lo que le daba esa apariencia rugosa era la cápsula
que estaba compuesta de polisacáridos y pues también que estos polisacáridos generaban una respuesta pues en los pacientes que tenían las bacterias, ¿no? ¿Le puedes dar en la que sigue, por favor? Gracias. Entonces, como ellos habían también leído pues los experimentos de Frederick Griffith, lo que querían era pues reproducirlos, pero ellos también se querían interesar en qué era esto que hacía que se transformaran las bacterias R en S. Y purificó pues esta sustancia que no sabían todavía qué era y la ponían junto a las bacterias R para convertirlas en S. ¿Me puedes dar la que sigue, por favor? Aquí se ven los experimentos que hizo y comentaba que necesitaba por lo menos 0.01 miligramos, no, perdón, microgramos de esta sustancia para que se pudiera ver o apreciar esta transformación. Y con menos no se podía apreciar. Y ahí podemos ver lo que ellos medían, ¿no? La forma, y que solo se presentaba por arriba de esas cantidades. ¿Le puedes dar a la que sigue? Ok. Entonces, después de purificar este material, se dieron cuenta que contenía fósforo, que pues ya se sabía que los ácidos nucleicos pues tenían fósforo, a diferencia de las proteínas que tienen sulfato, y también este material absorbía el mismo espectro de luz ultravioleta que se esperaba del DNA. Y lo más importante, ¿le das a la que sigue, por favor? Era que la degradación de este material se daba por medio de las DNAsas. En el artículo especifica que no tenían DNAsas purificadas y que entonces tuvo que usar distintas preparaciones que se sabían que tenían esta pues capacidad enzimática. Ahí, por ejemplo, está la mucosa intestinal del perro, del conejo, la fosfatasa del hueso. Bueno, no sé, no me las puedo imaginar. Usaba todo eso y con eso comprobó que pues era el DNA la sustancia transformadora, ya que pues lo intentó también con enzimas que degradaran proteínas o enzimas que degradaran RNA, y al usar estas enzimas igual se seguía transformando la bacteria R en la S, ¿no? Que mataba a los ratones. Creo que eso es todo, y nada más pues comentar que en ese entonces, bueno, como casi todas las cosas nuevas, pues estaba la gente un poco reticente sí, de creer que el DNA era el material genético, porque como tiene 4 posibles combinaciones por las bases nitrogenadas, pues era muy poca diversidad, a diferencia de las proteínas, que sabemos que, bueno, las que usamos son de 20 aminoácidos. Y pues también más adelante en los otros artículos se verá por qué se logró convencer a las personas también de que estaba bien esto. Ok, yo voy a continuar con el siguiente artículo. Perdón, Valeria, nada más un pequeño comentario. Entonces, este término de transformación bacteriana se sigue utilizando actualmente en los laboratorios. O sea,
el protocolo de cortar y pegar DNA, todas estas técnicas de DNA recombinante, requieren muchos reactivos que vamos a ir viendo, pero un paso clave en todo el protocolo es que hay que transformar bacterias en muchos pasos. Entonces, este término de transformación bacteriana, les digo, es muy común y no significa otra cosa más que la bacteria adquiere propiedades que antes no tenía. Entonces, en la actualidad, lo que se hace es meter un DNA que tiene, entre otras cosas, un cassette que confiere resistencia a un antibiótico. Entonces nosotros le damos de comer a las bacterias una combinación de una molécula de DNA, básicamente, y luego la crecemos en un medio en presencia del antibiótico. La bacteria original no crece en presencia del antibiótico, no es resistente, pero si logramos meter el DNA que nosotros queremos, pues la bacteria sí crece. Entonces se ha transformado de ser una cepa sensible al antibiótico en una cepa resistente al mismo. Aquí en este periodo, pues era lo que se evaluaba, era pues la apariencia, ¿no? Rugosa o lisa de la bacteria. Entonces, y en la actualidad, nosotros, la gente que tiene mucho dinero puede comprar, bueno, las bacterias sí se comen el DNA extraño, pero tampoco es que estén con la boca abierta todo el tiempo o con hoyos en su pared o en su membrana. Acuérdense, el semestre pasado vimos que todas las células tienen su barrera de la capa lipídica, ¿no? La bicapa lipídica, algunas bacterias tienen pared celular. Entonces no es que cualquier DNA que les demos vaya a entrar, ¿no? Entonces hay que hay que aplicarles un procedimiento para hacerlas competentes. Entonces, las bacterias normales no son competentes. Les damos un protocolo, se hace en un par de días, se centrifuga, se pone calcio, en fin, están bien establecidos los pasos, y al final congelamos las bacterias a -80, alícuotas de bacterias competentes. Esto quiere decir que les hicimos manita de puerco para hacer que perdieran hasta cierto punto la permeabilidad, la barrera de su membrana. Las descongelamos, les damos el DNA, seguimos un protocolo de transformación y algunas de las bacterias, no todas, se van a comer el DNA, pero porque las hicimos competentes, las forzamos. Y hay protocolos caseros, el que usamos nosotros, pues como pobres que somos, un par de días no es complicado, se hacen bacterias competentes, se dividen en tubos Eppendorf, 100 tubos, 200 tubos, y eso dura para varios meses, dependiendo de qué tanta biología molecular se haga en el laboratorio. Bueno, ese era un comentario para extender lo que explicó muy bien su compañera. Adelante, Valeria, por favor. Sí, muchas gracias. Continuando un poco con el artículo que mi compañera Naya explicó, voy a explicar, bueno, sí, voy a hacer una integración acerca de los experimentos que se realizaron para convencer a la gente o en general a la comunidad científica de que, bueno, el material genético era hereditario. Entonces, vamos a empezar con los antecedentes que tenemos. Entonces, ya estaba bien establecido en aquella época acerca de las leyes de Mendel, cómo era esta carga genética y cómo es que las siguientes sucesiones podrían evolucionar o prevalecer conforme a qué interacciones tendrían con el ambiente. Pero lo que no se sabía a ciencia cierta era a qué se debía esto. Sabíamos que existían ese tipo de mutaciones, pero no teníamos ningún tipo de prueba acerca de esto. Entonces, en base a esto se generaron unas hipótesis de lo que se podría considerar
es que las proteínas, bueno, son las más variadas en ADN por su composición química. Eso fueron las primeras indagaciones que se hicieron en este artículo. Y aunque aún no estaba, cabe recalcar que aún no teníamos bien definido qué era el ADN y no estaba bien aceptado, pero esa era una hipótesis, ¿no? Que el ADN podría ser, bueno, en general las proteínas podrían ser usadas como pues este material genético para las siguientes generaciones. Entonces, vamos a empezar con un poco hablando sobre Frederick Script, como ya mencionó mi compañera Anaí. Me parece bastante curioso porque en aquella época, aproximadamente en 1918, también surgió una superepidemia, lo que pues obligó a todos los gobiernos a apresurar el desarrollo de vacunas. Entonces, con esto podemos hacer la indagación de un poco más del ADN, por lo mismo que estamos viendo de este tema. Voy a explicar los experimentos que se realizaron para realizar esas vacunas y como, bueno, ya había explicado un poco mi compañera Anaí, al principio tenían ya las bases acerca de que teníamos cepas, una cepa S, que era una que tenía una virulencia y tenía una cápsula lisa, y una R que no tenía una virulencia, pero tenía una cápsula rugosa. Con eso se estableció que la virulencia, al momento de que se calentaba, se destruía, pues, en general, pues, la virulencia. Pero al momento de cuando combinábamos una cepa S y una cepa R, veíamos que los ratones seguían, pues, muriendo, pero, pues, desconocíamos las causas de esto. Entonces, una cepa S muerta. Sí, muerta. Sorprendente, ¿verdad? Que la servían y pues claro, la mataban. Pero y sola no era virulenta, pero cuando la inyectaban junto con la rugosa viva, la rugosa per se tampoco era virulenta, pero se generaba pues una cepa virulenta, ahora sí. Sí, perdón. Daba respiración de boca a boca la viva no virulenta a la muerta virulenta y la resucitaba. No, no es cierto, claro que no. No se sabía por qué fue esto y no alcanzó pues los experimentos. Entonces las observaciones que podemos observar, bueno, que podemos concluir de los experimentos es que, bueno, se observó que en los corazones parecía haber restos de virus con cápsula lisa. Entonces, pues esto obviamente era un significado de que el virus seguía matando, pero pues no se sabía cuál era el principio transformador. Había mencionado al principio lo que es el ADN y las proteínas, pero en aquella época todavía no se tenía como aceptado la idea que podría ser el principio transformador o el transformador de la herencia. Entonces, experimentos. El personaje malo, no es un virus, ¿no? Es una bacteria. Sí, sí. El virus es el de actual, pero en aquella fue otra pandemia, en 1928, pues también que murieron millones de gente. Pero bueno, fue un lado positivo. Pero son bacterias, no son virus. Ok, sí. Y bueno, experimentos más tarde, los científicos descubrieron que se trataba del DNA. Ahora vamos a ver los nuevos experimentos. Ya habíamos visto un poco de esto, los neumococos. ¿Y cuál fue la diferencia que podemos observar y los primeros experimentos? Fue que la transformación de bacterias en cultivos en ratones vivos. Ahora eran en cultivos, ya no eran ratones vivos. Entonces, el proceso de eliminación, ahora voy a explicar el proceso de eliminación para identificar estos procesos, ¿no? Un poquito de lo que estábamos hablando es que primero se necesita remover todos los lípidos de las muestras que tenemos, en la solución, las proteínas, los ácidos nucleicos, esos permanecen y con esto se va a comprobar la capacidad para transformar. Luego adicionamos el calor, o bueno, para que la cepa R muera, y luego se adicionan las enzimas para eliminar las proteínas, y con esto el RNA individual y el contenido en el tubo. Entonces, estos extractos se trataban, la diferencia de estos y los primeros experimentos que podemos observar es que primero se trataban con enzimas hidrolíticas que destruían específicamente las proteínas de ARN o DNA. Entonces, con esto podemos concluir. Perdón, Valeria. O sea, hay enzimas que destruyen las proteínas, ¿no? Y entonces, digamos, tenemos un extracto completo que transforma. Ahora vamos a destruir en ese extracto
específicamente las proteínas con enzimas. Y volvemos a transformar y veían que a pesar de haber destruido las proteínas, el principio transformante seguía estando presente y la bacteria se hacía lisa, ¿no? Ahora vamos a hacer otro experimento paralelo con algo que destruya carbohidratos o lípidos. Entonces el chiste era ir eliminando selectivamente una una biomolécula a la vez y ver si el efecto transformante desaparecía, ¿no? Y luego ya cuando le ponen al extracto, le ponen DNAsas, ¿qué pasaba? ¿Se perdía el principio transformante o no? No, no se perdía. No, sí se tiene que perder, ¿no? Porque el principio transformante es el DNA. O sea, en ese extracto tenemos proteínas, tenemos RNA, tenemos lípidos, carbohidratos. Y entonces vamos, por ejemplo, vamos a poner una RNasa, entonces una enzima que destruya el RNA. Pero como el RNA no es el principio transformante, pues sigue transformando lo que quede. Ahora al extracto le ponemos DNAsas, como Anaí dijo, no había Sigma ni compañías biotecnológicas que vendieran las enzimas puras, pero sí extractos lo suficientemente puros para destruir el DNA, y entonces se perdía, ya no se transformaban las bacterias. La conclusión es justamente que hemos perdido, solamente cuando destruimos el DNA, perdemos el principio transformante, y no cuando destruimos alguna de las otras biomoléculas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, esos experimentos, la última fase aún me parece un poco difusos, entonces estoy tratando todavía de entender. Entonces sí, como estaba explicando el doctor, las células S encapsuladas aparecieron en todos los cultivos, ¿no? Excepto en aquellos en los que el extracto S había sido tratado con DNAs. Perfecto. Ajá. Estos resultados, bueno, apuntaban a que el DNA era la molécula transformadora. Entonces, eso fue las principales conclusiones que tuvimos de estos experimentos. Ahora voy a subir tantito porque ya terminé con ese artículo. Voy a empezar con este artículo de Carswell. Perdón, no sé si Anaí o tú pudieran decir algo sobre... bueno, Anaí también ya dijo otro enfoque, fue purificar bioquímicamente, como hizo Avery. Ese ya fue en 1944. Purificar bioquímicamente, fraccionar en columnas, en fin, con una aproximación bioquímica, y luego al final caracterizar el principio transformante va a estar en una fracción, la famosa fracción 44, y no está en otra. Y entonces lo que hicieron fue comparar pues la composición molecular ahí, ¿no? Cuánto nitrógeno, si tiene fósforo, si no, etcétera. Y entonces caracterizar muy bien el principio transformante, sea lo que sea, y luego comparan eso y luego ven que coinciden las características con lo esperado para el DNA. Esa es otra evidencia de que el DNA era el transformante. Ahora, ¿alguna de ustedes dos puede decir cómo descartaron que las proteínas, como bien decían, las proteínas tienen 20 unidades, se pliegan bien bonito, se conocía toda la magia que pueden hacer, ¿no? Sí, al parecer faltó añadir eso. ¿Puedo igual? No eran las proteínas, perdón. ¿Le puedes regresar una para no distraernos con esta nueva historia? Gracias, Valeria. Adelante, Anaí, perdón. Sí, del artículo anterior también mencionaban que en 1952 Hershey, creo que es como el chocolate, y Chase. Sí, es una mujer. Ok. Usando isótopos radioactivos, en este caso, no sé cómo se lea, 32P, que es para el fosfato, que se usaba justo para marcar el DNA. Es fósforo 32. Ok, fósforo 32 y sulfato sería 35. Y azufre 35. Azufre, ok. Azufre 35, que era el que estaba presente, bueno, que sabemos que está presente en proteínas, ¿no? Estos
se usaban para marcar los bacteriófagos T2, que son los que infectan a las E. coli, y así podían determinar qué era lo que compartía pues estos virus con las bacterias, porque no sé, dejen ver si puedo compartir. Sí, es muy importante. Yo les comentaba la vez anterior que en general los resultados negativos de un proyecto de investigación no son tan apreciados como podrían ser, porque es muy difícil o casi imposible es conocer si el resultado obtenido negativo es real, significa algo biológicamente, o bien que el experimentador pues, no sabe hacer las cosas, o no diseñó bien el protocolo experimental, o no sabe pipetear, o se le faltó un reactivo. Entonces, en general, hay creo que por allá ha habido intentos de generar revistas que publiquen resultados negativos y tienen pues un éxito relativamente bajo porque pues a quién le interesa invertir su tiempo en ver cosas, a menos que sea algo realmente relacionado con lo que uno hace, ¿no? Pero en este caso, el mostrar que las proteínas no eran el material genético, pues acabó de convencer a la gente de ya las propuestas experimentales que estaban disponibles por algunos años, que eran los que nos acaban de platicar Anaí y Valeria. Adelante, Anaí, perdón, estabas como a medio de... Está bien, no, pues está bien para compartir la pantalla. Entonces, lo que querían saber era qué es lo que compartía en sí el virus con la bacteria. Y para ello, pues ya les comenté, usaron isótopos radiactivos para marcar tanto el DNA como las proteínas. Lo que hacían era, pues ya, no, esto está muy chiquito, no se alcanza a ver mucho, pero las, pues el virus infectaba a la bacteria. Si quieren, perdón, dejen de compartir su pantalla y creo que puedo compartir una imagen. ¿Se acuerdan la clase pasada? Les dije que me iba a brincar un par de imágenes porque era lo que íbamos a tratar en esta clase. Y pero ahorita creo que es muy relevante y les puedo compartir esa imagen. A ver si te sirven ahí para tu explicación. ¿Lo están viendo? Sí, gracias. Perfecto. A ver si puedes integrar lo que estaba diciendo con lo que se ve ahí. Sí. Entonces se veía cómo se vaciaba esta cabecita, lo que parece que es un hexágono, y que pues compartía algo con la bacteria, ¿no? Y no se sabía qué era. Entonces, más que compartir, tú eres una persona muy respetuosa y decente, ¿verdad? Pero en realidad aquí es el proceso de infección de la bacteria por un fago. Okay. Infectaba. Sí, exactamente, ¿no? O sea, esa navecita espacial es el virus y lo que se ve abajo es la membrana de la bacteria. Entonces llega el virus, se posa y le inyecta algo que después de un rato va a dominar la maquinaria biosintética de la bacteria para que haga puros fagos y al rato va a explotar esa bacteria liberando millones de partículas virales, nuevos virusitos que se hacen. Entonces, pero para infectar a la bacteria, y eso es lo interesante y lo que nos estabas platicando, no entra todo el virus al interior de la bacteria, sino que grácilmente se posa como bailarina de ballet sobre la membrana y le inyecta la sustancia, el asiento del material genético, la sustancia que lleva la información para hacer nuevos virus. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que inyecta?
es DNA marcado con fósforo 32. Ya vimos cómo está hecho el DNA la clase pasada. El fosfato está en cada nucleótido. O bien proteínas. Y entre los 20 aminoácidos de las proteínas está uno que se llama cisteína, que tiene azufre. Entonces esas las podemos marcar con azufre 35 y el DNA con fósforo 32. Entonces vamos a hacer virus que estén marcados con uno u otro isótopo, marcamos DNA o marcamos proteínas, hacemos este experimento y vemos qué es lo que entra a la célula, a la bacteria. Fósforo, o sea, marcador del DNA, o azufre 35, marcador de proteínas. ¿Y cuál fue el resultado? Pues sí, entonces licuaban o sea, a los virus que estaban inyectando pues el material a las bacterias, los licuaban y esto hacía que se despegaran. Y mediante centrifugación, pues los virus que eran más ligeros se quedaban arriba y las bacterias iban para abajo, ¿no? Exacto. Entonces, allí era donde se podía observar que pues casi todo el azufre, bueno, sí, casi todo el azufre se quedaba en la cabeza de los virus y un tercio del fósforo ingresaba a las bacterias. Y pues así fue pues como se dieron cuenta que pues Que las proteínas no podían ser el material hereditario, porque la mayoría de proteínas se quedaba fuera, ¿no? No entraba a la bacteria. pues, sí. Es un aspecto muy bonito, pero dense cuenta de las complejidades. A veces dicen que las ciencias experimentales son muy objetivas, pero no es cierto. O sea, todo está tan sujeto a interpretación por el investigador como en las ciencias sociales, ¿no? Bueno, a lo mejor no tanto, pero tú dijiste, entra un tercio de DNA. Pues, ¿qué diablo de fósforo? ¿Qué diablo significa eso? ¿Que sí o que no, no? O sea, no es una respuesta clara, convincente. Que nos gustaría que fuera absoluto, ¿no? Que sí, ¿no? Que pudiéramos apoyar un sí o un no, cualquiera de los dos, pero de forma más convincente, más definitiva. Pero en fin, así es la vida. Ahora, recuerden que después de la infección les ponen bacterias, le ponen el virus, dejan un ratito y luego licúan la preparación. Imagínense qué forma una licuadora literalmente, ¿no? Entonces era una forma muy primitiva de hacer las cosas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Es importante que vayan quedando claros los conceptos, sobre todo cuando sus compañeras han hecho un buen esfuerzo y una muy buena presentación. Y son conceptos muy importantes. Y los virus ni siquiera están vivos, o sea, son bichos ahí que están en el limbo. No están vivos porque no pueden reproducirse por sí mismos, ¿no? Son paquetitos de material genético de diferentes tipos celulares que se paquetan y luego regresan y toman control de la maquinaria. Y hay virus, estos virus de los que se habla en este experimento, tienen la capacidad de infectar bacterias. Entonces esos virus se llaman bacteriófagos y hay muchos. Y esos virus no pueden infectar otro tipo de células. Estamos a salvo de esos bichos, no nos pueden infectar a nosotros. Y hay otros virus que infectan, entonces son bacteriófagos y amigablemente, coloquialmente se les llaman fagos. Los virus que infectan, por ejemplo, células de insectos se llaman baculovirus. Hay virus que infectan células de plantas y no a otras. Hay mucha selectividad. Este virus del SARS-CoV-2, pues ya ven, requiere un receptor y un correceptor en la membrana para poder entrar. Las células que no tengan esa proteína, pues no pueden agarrar al virus, ¿no? Y los anticuerpos se hacen contra la proteína del virus que se engancha con la proteína receptor en la célula para bloquear su interacción. Es muy bonito todo esto de la virología.
Y los virus son malvados y causa de muchas enfermedades, pero también son unos vehículos geniales para introducir material genético en unas células. Ustedes saben, hay muchas enfermedades genéticas del ser humano y quisiéramos hacer terapia génica, ¿no? Meter una versión normal de un gen descompuesto en nuestras células, el cerebro, donde esté el defecto clínico eventualmente. Y una forma en que eso se puede lograr es con un tipo de partículas virales, que son virus menos, son buenos para contagiar, por eso se usan, pero no, hay que trabajarlos para que ya no sean virulentos y pertenecen a ciertas familias. Entonces, así como hay familias y género, especie para plantas, animales y hongos, así también los virus pertenecen a muchas familias. El virus del SIDA, por ejemplo, es súper infeccioso y se usa en algunos laboratorios, pero hay que tener laboratorios de bioseguridad apropiada. En fin, ya es mucho de virus. Gracias, Anaí, por esta explicación. Dejo de compartir y para que Valeria nos continúe hablando del hombre que curiosamente es físico-matemático, ¿no? Y luego hace cosas que cambió la vida en la biología, las ciencias biológicas. Adelante, Valeria, por favor. Sí, gracias. Justamente eso, quiero empezar hablando un poco de él, porque tiene ciertos como patrones biofísicos, y me gustó bastante eso. Bueno, es licenciado en matemáticas y físico en el Instituto de College, Amsterdam. Hay solamente un curso de biología, de bioquímica en el último año. La verdad, no presentaba ningún interés científico por las plantas, animales y nada de eso. También es un físico conocido por el trabajo del helio y fue profesor de física en Amsterdam. Le recomendó estudiar biofísica en Yale, ahí mismo cuando empezó a estudiar como profesor. En 1953 fue cuando completó el doctorado en biofísica en la Universidad de Yale, donde cerró su investigación de doctorado en la inactivación del virus por calor y radiación ionizante. También trabajó como biofísico en el laboratorio de investigación general de está difícil de pronunciar, Schnetali, en Nueva York, y en 1964 ingresa a la Facultad de Microbiología. Entonces, ya un poco, ya introduciendo al científico, voy a hablar acerca de unos conceptos básicos para entender por qué va a ser importante su investigación con el RNA. Que básicamente es el ácido ribonucleico ribosomal. Como ya sabemos, tiene una estructura. Hay diferentes tipos de RNA. Hay transcripcional, hay mensajeros, hay varios, pero el que estaremos hablando hoy es el ribosomal. Tiene una estructura ya que se encuentra asociada a proteínas, está formado pues por los ribosomas, y esto es encargado de la síntesis de proteínas. Ok, ¿por qué metí esto a colación? Porque sus investigaciones va a ser en base al estudio en específico del ribosoma 16 y 18S, y ahorita les voy a decir qué contribuciones tuvo eso. Bueno, básicamente, si tienen alguna pregunta de cuál es S, es la unidad de velocidad de sedimentación, y las que estaremos hablando son con estas. Entonces, Carl Woerth, ¿él qué hizo? Básicamente, él revolucionó la biología moderna. Sus trabajos se basaron básicamente en la comparación del ARN ribosomal de diversos organismos, en su mayoría microbiológicos. Ay, se movió. ¿Siguen viendo la pantalla? Sí, sí se ve. Sí se ve. Sí, gracias. Y bueno, también su libro de Genetic World abordó la noción del mundo del ARN probiótico, que bueno, sigue siendo un gran parteaguas para muchos biólogos.
hizo grandes contribuciones a determinar cómo es que el ARN funciona, pero lo que podemos decir que fue el invento más innovador fue que usó tecnología de secuenciación de los ácidos nucleicos para comparar las diferentes secuencias de ARN ribosomal en organismos, en su mayoría, bueno, como ya había mencionado, microbios, y para 1977 con George Ford, que era el primer árbol filogenético de base científica. Estos hallazgos, bueno, fueron bastante rechazados en su época. Hay una frase que me gustó mucho que viene dentro del texto, que él decía que señalaba a la luna con su dedo y lo que los científicos veían nada más era pues su dedo, no la luna. Y bueno, estas afirmaciones fueron bastante radicales, de hecho hicieron enojar a bastantes evolucionistas, pero gracias a eso podemos observar su clasificación. Déjame ver si se ve la siguiente pantalla. Ajá. La clasificación de los 3 principales reinos, que son pues el bacteria, el archaea y las eucariontes. Bueno, entonces, ¿mande? Arquea, no archea. Arquea, perdón, sí. Y lo que podemos resumir de Carr es que dio lugar a eucariotas más modernos. También como... Ahí fuiste inteligente, porque quién sabe cómo diablos se pronuncia su apellido, ¿no? Creo que sí, es Rose, no sé, le llaman, lo puede uno poner en internet y sale, escribir y luego pronunciación y ahí sí se escucha, Rose, pero sí es medio difícil. Vamos a llamarle Carl. Bueno, sí, lo he mencionado varias veces, pero no sé si me equivoco al momento de pronunciar. Entonces lo voy a llamar Carl. Disculpe, mi perro está ladrando de fondo. Mostraron estos 3 tipos de organismos y, bueno, como ya mencioné, la eucariota. Y bueno, esto también se descubrió que toda la vida en la Tierra descendió de un estado ancestral que existió hace, pues, de 3.500 a 3.800 millones de años. Entonces, eso es por mi parte, es todo. Y él pues vamos, lo que él propuso hizo enojar a muchos, pero llegó para quedarse. Y como les digo, la única manera de a veces de caracterizar la biodiversidad bacteriana en alguna masa de agua o de suelo es aislar su DNA, aislar el DNA genómico de todas las especies que vivan ahí. Eso es fácil, relativamente fácil, y secuenciarlo. Y entonces se va y se enfocan en el gen del RNA ribosomal. Entonces, eso es un gen de RNA ribosomal que luego hace el RNA y se procesa y da este pedacito, la parte que no se llamaba Valeria, el RNA ribosomal pequeño. Y con base a eso se puede saber qué hay ahí, ¿no? Entonces, este hombre, pues sí, hizo una contribución enorme a la ciencia, a las ciencias biológicas. Bueno, adelante, por favor. Bueno, yo voy a exponer el último artículo. Puedes poner la siguiente, ¿vale, por favor? Como sabemos, Watson y Crick en 1950 dieron la conclusión de que DNA es una doble hélice tridimensional, pero realmente hubo avances antes de esto que nos hizo llegar pues, a esta conclusión. ¿Puede ser la siguiente? Empezamos por este señor, Friedrich Michel, que en 1869 identificó lo que es la nucleína. Esto lo hizo por medio de vendajes que conseguía de una clínica. Él al principio planeaba encontrar, identificar las proteínas en los leucocitos, pero encontró esto que es la nucleína, que ahorita conocemos como DNA. Esta tenía mayor concentración de fosfato y tenía una resistencia a la proteólisis. La proteólisis es la digestión de las proteínas. Entonces, sí, aquí es cuando él se dio cuenta de que pues, realmente no era una proteína, sino era otra cosa. Mira, pero a diferencia, perdón Andrea, la interrupción,
Vean cómo yo creo que esta es la única biomolécula que se puede señalar un descubridor, porque ¿quién descubrió las proteínas? Pues seguro mucha gente, pero el DNA fue este señor. O sea, el DNA no lo descubrió Watson y Crick, por supuesto, ¿no? Sino Friedrich Miescher, quién sabe cómo se pronuncia, en 1869, y completamente por accidente, ¿no? Sí. Y además, fíjense qué ánimo de hombre, pues tenía las vendas de gente con pus, o sea, de infecciones, se arriesgaba mucho, ¿no? En esa época que no se sabía mucho. Pero en lugar de caracterizar las proteínas de los leucocitos, la pus es blanca justamente por la abundancia de las células blancas o leucocitos, pues acabó descubriendo el DNA. Adelante, por favor. Pero pues realmente su descubrimiento no fue pues reconocido. De hecho, pasaron más de 50 años para que fuera citado por lo menos una vez. ¿Puedes poner la siguiente, vale, por favor? Fue hasta después que Levine empezó a trabajar con esta molécula y él hizo 3 descubrimientos principales. Primero es el orden de los 3 componentes, los componentes más importantes en un nucleótido, que es el fosfato, el azúcar y la base. Descubrió el carbohidrato del RNA y el DNA, o sea, la ribosa y la desoxirribosa, e identificó correctamente la forma en que estas moléculas se unen. Lo que él propuso es el modelo del polinucleótido, donde él decía que todos los ácidos nucleicos estaban compuestos por una serie de nucleótidos, donde estos solamente tenían una de las 4 bases nitrogenadas. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Esto lo hizo, bueno, el modelo del polinucleótido llegó a esa conclusión por medio de experimentos con hidrólisis en nucleótidos de levaduras. Y para esto, pues ya teníamos identificados que los ácidos nucleicos tenían una base, una ribosa o desoxirribosa y un grupo fosfato, pero no se sabía cómo se unían. Lo que Levine proponía era una estructura tetranucleótida, en donde los nucleótidos se unen de la misma forma, pero no fue tan aceptada porque era un modelo muy simplista. Entonces llega un señor que se llama Eric Chargaff, donde él propone lo que es la regla de Chargaff, en donde la adenina se une a la timina y la citosina se une a la guanina, ya que él encontró que eran las mismas cantidades. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Y entonces aquí es cuando llegamos a lo que son los descubrimientos de Watson y Crick, que con ayuda también de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, que hizo trabajos con cristalografía de rayos X, descubrieron lo que es la estructura de la doble hélice. Watson y Crick tenían como la competencia con Linus Pauling, que también había propuesto un modelo anterior, y era un poco más famoso, pero realmente pues Watson y Crick eran los que hicieron los cálculos correctos mediante distancias en moléculas y los ángulos de los puentes de hidrógeno que había. ¿Puedes poner la siguiente? Y bueno, con el paso del tiempo se ha ido caracterizando más el DNA, pero hay algunos puntos que siguen desde su modelo, que es que el DNA es una doble hélice donde ambos lados se unen por puentes de hidrógeno y siempre cumplen la regla de Chargaff. La mayoría del DNA gira hacia la derecha, hay una excepción. La doble hélice es antiparalela y los bordes de las bases que contienen hidrógeno están expuestas para otros enlaces. Esto facilita para la unión con proteínas, por ejemplo, para la traducción del DNA. ¿Puedes poner la última? La transcripción. Transcripción, perdón. Y bueno, hay otros 3 tipos de DNA, que es el aDNA, que es una forma más corta y en sí es deshidratada de lo que es el DNA, el bDNA y el zDNA, que en vez de girar a la derecha, gira hacia la izquierda. El zDNA se le da una importancia porque se cree que tiene un rol biológico contra enfermedades virales. Yo creo que es todo. Perfecto, muchas gracias. Sí, a mí me gusta darles esta lectura porque tiene mucha información, ¿no? Sobre la historia del DNA, quién lo descubrió,
del Phoebus-Levin, que determina qué componentes hay en el DNA, ¿no? Que un nucleótido tiene 3 componentes, cómo están unidos entre sí esos componentes. Y luego también un poquito el descubrimiento de la doble hélice, pues no es una obra de Watson y Crick que ha aislado, o sea, ellos pusieron la gota que derramó el vaso, o sea, ellos hicieron una aportación que se sumó a las contribuciones de muchas gentes antes que ellos, y muchos de ellos contemporáneos, ¿no? Como ese Maurice Wilkins, cristalógrafo, y la Rosalind Franklin, que trabajó con él. Watson y Crick vieron resultados de difracción de rayos X de experimentos hechos por la Rosalind Franklin. Cuando le dieron el Nobel, pues creo que ella también era merecedora del premio, pero ya había fallecido. Entonces no es una cuestión nada más que la hicieron a un lado, que no le hicieron reconocer su contribución importante, sino que el Nobel, por definición, se tiene que otorgar a personas que están con vida. Ella ya había fallecido y por lo tanto pues no se le podía otorgar. Pero pues sí hizo contribuciones importantes. Y también ahí se menciona en la lectura la contribución de un americano que les aconsejó cambiar alguna cosa del modelo, en los modelos de cartón que estaban haciendo, un enlace, y entonces cuando lo hicieron, pues ya todo cuadró muy, muy bonito. Entonces, como todos los trabajos científicos, pues es la contribución de mucha gente. Y estos Watson y Crick estaban bien jovencitos, realmente no eran unas autoridades, no eran una autoridad académica en ningún sentido, ¿no? Eran avispados, eran inteligentes, pero todavía sin mucha experiencia. Y bueno, pues con el Nobel, una vez que se les otorga el Nobel a una persona, casi se les unge como profetas y casi todo lo que digan ya es ley. Entonces se les sigue con mucho detenimiento. Crick hizo muchas cosas contribuciones importantes para identificar el código genético, entre otras cosas. El Watson era el biólogo, el inglés. Miren, ese posiblemente sea el origen de la biofísica, porque Crick Francis Crick era físico, el Watson era biólogo. Entonces, el que sabía de difracción, interpretar los rayos X, pues era el físico. Y el Watson, al final de su vida, bueno, tuvo que dejar la dirección del Cold Spring Harbor, un lugar muy bonito cerca de Manhattan, de Nueva York, ahí en la costa, un centro de investigación muy, muy famoso, y él fue director por muchos años. Pero ya entre la vejez y la necedad empezó a hacer muchos comentarios racistas, misóginos, y tal vez así fue siempre, pero se contenía y al final de su vida se expresó y pues un poquito le demeritó su contribución, pero pues esta estructura de la doble hélice fue pues una contribución bien importante. Creo que es un paper de una página publicado ahí. 52-53. Y como les decía la vez pasada, en la última, una pequeña frasecita al final del artículo dice, no se nos escapa que con base en la estructura podemos inferir inmediatamente el proceso de replicación, ¿no? Y pues una cosa es proponerla y otra cosa es probarla experimentalmente. Entonces, cuando veamos el tema de replicación, les voy a dar una pequeña nota también de Citable, en donde se describen los experimentos que tardan como 5 años todavía en publicarse, que efectivamente comprobaba que la replicación del DNA es semiconservativa, ¿no? Como hablamos la clase pasada, de las 2 hebras que se generan, pues no son ni nuevas ni viejas, sino una mezcla. Una hebra es nueva y otra es la vieja, la que sirvió de molde para hacer la nueva. Como para cumplir con esta regla de Chargaff,
pues, y bueno, y el aparamiento Watson y Crick, ¿no? G con C y T con A, pues conociendo la secuencia de una de las dos hebras, automáticamente se hace la siguiente, ¿no? Y todos los resultados de secuenciación, pues obviamente que se escriben solo una hebra, porque pues, sería un desperdicio hacer la doble hebra. Entonces, el primer nucleótido es el extremo 5' y el último 3', pero nada más se escribe una de las dos cadenas. En el genoma, nada más ahorita como comentario, los genes pueden estar en cualquiera de las dos hebras. Algunos genes están en una y otros están en la otra. Entonces, obviamente, la forma en que se lee la secuencia determina todo. O sea, hay que leerla de 5' a 3'. Entonces, cuando se lee de 5' a 3' una cadena y la complementaria, pues los mensajes son completamente diferentes. Entonces, el G que codifica para una proteína, por ejemplo, pero para cualquier RNA es lo mismo, pues solo la secuencia de una de las dos hebras es la que tiene sentido, la que es importante para la función. Bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta para sus compañeras? Muy bonitas exposiciones, ojalá que las felicito primero a las tres y luego ojalá que les sirva a los demás como ejemplo para hacer sus presentaciones así de claras. Tanto las imágenes, pero sobre todo la forma de explicarlo, ¿no? Y les digo, son conceptos pues muy, muy importantes, entonces, y pues es bien fácil porque está muy chiquito. Luego les voy a dejar algunos artículos más que les reten, como la vez el semestre anterior, de Nature, Science, artículos completos, que ahí sí, pues yo reconozco que son difíciles, etcétera. Pero en estas notas de Scitable, pues no hay justificación, lo tienen que hacer bien, por favor. Bueno, ¿alguna pregunta para sus compañeras? Si todo queda claro, nada, solo les recuerdo que me envíen sus resúmenes y les voy a enviar otras lecturas para exponer el próximo jueves para el equipo de Mitzi, que es el único que he recibido la composición. Por favor, todos los demás envíenme. Mi equipo está formado por tal y tal para irlos ahí programando. ¿Alguien tiene algo que decir? Disculpe, Doc, una pregunta. Sí, se lo doy, dime. ¿Los equipos van a ser de 3 o de 4? Como lo hayan hecho. Ok. Mitzi me escribió que ya había formado un equipo de 4, se lo respeté porque esa fue la instrucción inicial, pero luego cualquiera de los dos está bien, 3 o 4, como lo tengan y se sientan cómodos, está bien. Solo envíen la lista de los nombres, por favor. Perfecto, gracias. Y sus resúmenes también, un solo archivo, una página por lectura, redactado por ustedes. Se ve luego si lo redactan o no, porque redactar algo tan bonito como sale de las traducciones automáticas cuesta trabajo y es muy difícil. Aunque me hagan media página, pero con su propio puño y letra y que salga de su cabeza, que hagan un esfuerzo por redactar lo mejor posible. Y les digo, no importa cuál sea su estado inicial, si se aplican y hacen las tareas como deben, pues al final del semestre van a ser un poquito mejor que al principio. Y eso es finalmente lo que importa. Bueno, pues cuídense mucho. Yo les envío el enlace para las clases de la próxima semana. Nos vemos entonces. Adiós a todos. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe.